vamos a estar abriendo nuestra Biblia. Hoy voy a compartir varios pasajes bíblicos. El tema de hoy es la oración que glorifica a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 12 al 14, voy a estar iniciando con estos textos que son la clave principal de nuestras vidas. Y por eso quise iniciar con esta alabanza, porque en realidad el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Dice así su santa palabra en el capítulo de San Juan, capítulo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Orar. A nosotros muy pocos les gustan orar, otros les encanta orar y oran por cantidad de horas y de minutos. Algunos hacen una oración simple y Dios responde. Hay otros que pasan orando y orando y no hay respuesta. Pero en la Biblia nos habla desde el libro del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nos habla de hombres y mujeres que pusieron en su corazón el estar en comunión con Dios. Para poder decir que el Señor, al decir esta palabra, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. En el Antiguo Testamento, y me voy a ubicar en lo que el Señor hace con el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, encontramos a un pueblo que clamaba por salir de Egipto. Clamaba. Vemos que el Señor hace un llamado y hace un llamamiento a un hombre que todos nosotros conocemos, que se llama Moisés. Moisés fue un gran líder, recibió el llamado, escuchó cuando Dios lo llamó. Él vio una zarza ardiente que no se consumía, le llamó tanto la atención y llegó y recibió y escuchó a Dios. Ahora bien, pero yo no me voy a quedar con ese texto directamente. Yo quiero que nos ubiquemos en uno de los pasajes que todo el mundo conocemos, que es el libro de Éxodo, capítulo 14. En Éxodo 14, ustedes se van a encontrar con algo tan maravilloso de lo que es el Señor a través de Moisés. Cuando el Señor da la orden, cuando el faraón da la orden de sacar al pueblo de Egipto, el Señor le dijo: me voy a glorificar en faraón. Un pueblo clamó. ¿Por cuántos años clamó ese pueblo? ¿Por cuántos años uno clama para salir de algo, de dificultades, de situaciones? Por eso me encantó la palabra de eso. El Señor no rechaza ninguna oración. Puede tardar, puede llegar un momento, pero el Señor todas las escucha. Y usted podrá decir: pero ¿por qué no consigo trabajo? Usted dirá: ¿por qué no me sano? Usted dirá: ¿por qué me está pasando esto? Todo lo sabe el Señor. Nosotros no sabemos, desconocemos, pero todo tiene un propósito en las manos de Dios. Así que Moisés, en este capítulo 14, Moisés decide decir al pueblo: salgamos. Y el pueblo sale. Pero sabes, hermanos, que cuando ya tú sabes que la gente enemiga viene detrás de ti, llega el momento de la angustia, el momento en el cual tú te vas a sentir angustiado.
Este capítulo 14, cuando usted lo lea detenidamente en su casa, usted se va a encontrar de las cosas grandes y maravillosas de Dios. Y algo que me impacta de este texto es que el Señor le da una promesa y le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿quién va a estar tranquilo cuando alguien te está persiguiendo? ¿Quién está tranquilo cuando te dan un diagnóstico malo? ¿Quién está tranquilo cuando sabes que viene una situación difícil? Nadie está tranquilo. Pero cuando tenemos la confianza puesta en el Señor, cuando depositamos en Él toda la confianza, usted puede estar tranquilo. Cuando usted dice: el Señor me ha dado esta promesa, yo voy a creer en su promesa. Moisés creyó en la palabra. Moisés iba un momento en que Moisés iba a clamar y dice el Señor: ¿por qué me vas a clamar? ¿Por qué me vas a clamar? Actívate, acciónate. Ya lo que yo he dicho se va a hacer. Hecho está. Mi pueblo va a salir de Egipto y va a salir con mano poderosa. Se los dije y yo voy a cumplir la palabra. En el libro de San Juan, este capítulo 14 es una promesa poderosa para aquel al quien cree. Porque si a mí me dice: si yo creo, Él lo va a hacer. Y cosas mayores va a hacer. Si esto que ustedes vieron, lo que pasó con Moisés, que salió de Egipto, el mar rojo se abrió y el pueblo pudo pasar en seco con toda libertad. Si esto se pudo hacer, ¿qué más podemos hacer nosotros cuando confiamos en el Señor? ¿Qué cosas más grandes el Señor nos está demostrando a nosotros en este tiempo? El Señor nos habla a nosotros a diario, pero tenemos situaciones difíciles. El pueblo de Israel estaba pasando por situación difícil. Necesitaba una voz que le dijera: esté tranquilo, yo voy a pelear por ti, descansa en mí, yo estoy contigo de día y de noche. Cuando decía alaba al Señor, ¿qué nos dice? Alábalo porque Él está con nosotros de día y de noche. Él no descansa. Nosotros podemos descansar, pero Él no descansa, Él vela por ti. La oración que glorifica a Dios. Cuando Moisés sale con el pueblo de Israel y pasa hacia el otro lado, y vieron destruir cómo el ejército del faraón, las aguas se unían y ellos se hundían. El Señor demostró su maravilloso poder, demostrándole al pueblo de Israel quién era Él. Le demostraba al pueblo de Israel que Él es Dios y como Él no había ninguno. En el capítulo 15 del libro de Éxodo, Moisés empieza a adorar a Dios, a alabarlo por sus proezas, a alabarlo por sus maravillas, a alabarlo por las cosas grandes que él estaba viendo y demostrarle al pueblo de Israel que Dios es poderoso en todo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Del Antiguo Testamento solamente quise tomar dos textos. Uno, el de Moisés. Pero ahora quiero hablarles sobre el segundo texto, sobre una oración poderosa. ¿Por qué les quise hablarle de Moisés? Porque un pueblo había clamado por años para salir de Egipto. Y cuando Dios le dio la libertad, cuando Dios da libertad, Él cumple su palabra. En Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a encontrar otro pasaje hermoso.
Porque a veces nos olvidamos de las cosas grandiosas que el Señor hace. A veces nos olvidamos de lo que el Señor le ha mostrado al pueblo, de que Él es poderoso para levantarte. Que cuando tú oras y tú le pides, el Señor se glorifica en tu vida de una manera maravillosa. En Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer el versículo 36. Y nos dice así su palabra. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zaja. Texto 39 dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Inicié con este texto, pero si yo les hablo, ¿qué pasó anteriormente? ¿Qué realmente pasó cuando el Señor que Elías tuvo que hacer todo esto? Pero antes que el Señor contestara la oración de Elías, el altar estaba arruinado. Cuando tu altar no está agradable en las cosas del Señor, no espere respuesta. No espere la respuesta. No espere que Dios se va a glorificar en esa vida. Tú tienes que tener una vida adecuada y correcta delante de Dios. Tú tienes que saber, uno se tiene que examinar y decir: ¿cómo estoy yo? ¿Realmente merezco que Dios me responda a mi oración? ¿Realmente me lo merezco? ¿Cómo estaba ese lugar que Elías tuvo que preparar el ambiente? Nosotros tenemos que preparar nuestras vidas. El Señor se quiere glorificar en nosotros. El Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Una de las cosas que a mí me impactó cuando ahí me dieron el diagnóstico, mi hermana le decía a Dios: ¿por qué a ella? ¿Por qué a ella esa enfermedad? ¿Por qué a ella? Ella no lo merece. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Todos nos los merecemos, hermano. Yo nací con pecado. Yo nací mal. ¿Quién no se merecía la muerte? Era Jesús. Él no se lo merecía. Él nació con un propósito y lo cumplió. Todos nos merecemos cosas en nuestras vidas, hermanos. Pero en el transcurso de los tiempos, en los transcursos, el Señor trabaja en nuestras vidas y muestra su poder. ¿Ustedes creen que el ciego merecía estar ciego? No. Pero era para que la gloria de Dios se manifestara en el ciego. Nadie quiere estar enfermo, pero Dios quiere glorificarse en la vida de las personas. Y es en lo que el Señor habla en nuestras vidas. Elías ve el altar arruinado, ve el altar de una manera desagradable. Había que actuar y hay que actuar cuando tú ves tu vida en una situación. Y Dios tiene que trabajar en eso. Y cuando Dios trabaja, entonces Dios contesta. Cuando usted hace el paso, Dios hace el otro paso. Pero uno tiene que accionarse.
Por eso quise tomar estos dos textos. Porque hubo maravillas desde el Antiguo Testamento y ahora que llega Jesús a darnos promesa, porque la promesa que nos habla el Señor a través de Juan capítulo 14, del verso 2 al 14, son palabras, promesas que Él cumple. Y Él sabe en qué momento y en qué hora te va a dar respuesta a tu oración. No es en el momento en que tú quieres, es el momento en que Dios quiere. Él nunca llega tarde. Él llega en el momento correcto y exacto. Ni llega un minuto a dar, ni nada. Todo va a la exactitud del Señor. Por eso podemos mencionar a estos dos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, porque me llamaron la atención. Uno, porque un pueblo clamó. El otro, porque el altar estaba arruinado. Y si le contara de otros pasajes bíblicos, pero quise tocar estos dos puntos para poder continuar con el Nuevo Testamento. En el libro de San Juan el Señor nos da esa promesa tan clara en esos versículos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿Qué es lo que usted le pide al Señor? Realmente, ¿qué le pedimos al Señor? Si algo, yo le quiero pedirle un carro, siempre y cuando esté bajo la voluntad del Padre, bajo la voluntad de Dios, Dios te responde. Dios no te va a dar algo para destruir tu vida. Dios te va a dar algo para edificación tuya y de tu casa. Para testimonio a otros. A eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Y dice, cosas mayores hará. Ahora bien, Jesús vino a la tierra. Jesús mostró su poder, Jesús mostró su proeza, pero cuando Jesús lo mostró de una manera maravillosa. Pregunto, ¿todos tenemos fe? ¿Todos realmente tenemos la misma fe? Quiero hablarle de un pasaje bíblico que podemos señalar que el hombre no, podemos decir que el hombre no sabía de lo que estaban haciendo. En Marcos capítulo 2, en Marcos capítulo 2, vamos a encontrar un pasaje maravilloso. Y lo digo maravilloso porque nos habla de cuatro hombres. De cuatro hombres que realmente, hermanos, vieron a un amigo, no sé si era un amigo, no sé si era un familiar, no lo sé, pero eran cuatro hombres. Y ahí quiero, en el verso 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y ver Jesús la fe de ellos. Eran cuatro hombres, hermanos. Cuatro hombres trayendo un paralítico. Cuatro hombres que me imagino que lo vieron sufrir al paralítico. Cuatro hombres que en realidad los llamo los intercesores de ese paralítico. Porque, ¿sabe? No sé si el paralítico era gordo o era flaco, la Biblia no los detalla. Pero eran cuatro hombres que se dispusieron a decir, hoy es tu día de sanidad. Hoy es tu día de la respuesta. Hoy es tu día donde tú te vas a levantar. Yo no tengo el poder, pero hay uno que es más poderoso. Y esos cuatro hombres tenían una fe genuina. Porque ¿sabe lo que es cargarlo? Subirlo en el techo, ver ese orificio, esa apertura y meterlo. ¿Sabe lo que es eso? Yo lo llamo cuatro intercesores que se sacrificaron. ¿Por dónde caminaron? No sé de qué distancia, la Biblia no lo detalla.
Pero se dispusieron a decirle a aquel paralítico, hoy es tu día. De que la mano de Dios se va a glorificar en tu vida. 4 hombres, hermanos. La oración del pueblo de Dios es poderosa. Cuando usted ora por alguien y nos unimos todos en una oración, Dios responde. Y queremos que Dios responda ya. Pero cuando Él lo hace de una manera poderosa. Que usted mismo dice, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios es fiel. Estos 4 hombres cuando hicieron esto, fue tan maravilloso, hermanos. Y quiero compartir el texto 10, leerlo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esa palabra, esos 4 hombres estaban esperando esa palabra. Levántate y toma tu lecho. Yo me imagino, el paralítico estaba contento, pero yo me imagino estos 4 hombres, me imagino que saltaban de la alegría. Porque cuando tú ves respuesta de Dios, tú saltas, tú brincas y tú no sabes ni qué hacer. Porque en ti hay un gozo genuino, un gozo grande. Un gozo que no se puede quitar. Un gozo que tú quieres contárselo a otros las maravillas y las cosas grandes de Dios. Dios se glorifica en cada acto que Él hace poderoso. 4 hombres que lo llamo a sí mismo, que se gozaron de la respuesta de ver a aquel amigo totalmente sano. En Marcos capítulo 5, en este mismo capítulo, en este capítulo 5 nos muestra 2 pasajes bíblicos, 2 sanidades, 2 proezas del Señor, 2 maravillas del Señor. Una, la mujer del flujo de sangre. Toda esta historia la conocemos totalmente. Conocemos la historia de una mujer que pasó 12 años enferma. 12 años buscando la sanidad en los lugares incorrectos. Esperando una respuesta de que cada médico le iba a darle su sanidad. Ella en su mente le pedía a Dios, yo quiero ser sana. Yo quiero recibir la sanidad. El paralítico no pidió, el paralítico lo llevaron. Pero Dios se glorificó con los 4 hombres que lo llevaron. Pero esta mujer dijo, hoy es mi día. Hoy es el día de que yo voy a recibir mi respuesta. Hoy es el día de que yo voy a ser levantada y voy a ser sana. Hoy es el día. Ella empezó a creerle a Dios. Y la Biblia clara nos dice, al que cree en Él, Él lo va a hacer. Cuando nosotros le creemos a Dios, Él va a cumplir su palabra. Así que esta mujer se dispuso, pero en el camino ella se dio cuenta que para ella era difícil decirle al Señor, Señor, sáname. Para ella era difícil acercarse y decirle, Jesús, yo quiero sanidad. Yo quiero ser sana.
Para ella era muy difícil, porque todas las personas que estaban a su alrededor estaban alrededor de Jesús y ella no podía llegar ante él. Para ella era muy difícil la llegada. ¿Sabes, hermanos? Aquí yo les quiero dar a entender a ustedes esto. Que nuestras oraciones a veces nosotros las vemos tan difícil. A veces pensamos que el Señor es muy difícil que Dios vaya a contestar. Pero para Dios no hay nada difícil. Para Él no hay nada sea imposible para Él. Nada. Aunque esta mujer veía que era difícil, ella, ¿sabes, hermano? Lo que yo veía en esto, que era una mujer que estaba orando intensamente. Aunque vean los obstáculos, yo voy a continuar. Yo voy a avanzar. Aunque me digan las cosas malas, yo voy a seguir creyendo. Aunque me digan las cosas incorrectas, yo voy a seguir creyendo. Aunque me digan que los medicamentos son muy caros, no importa, pues yo voy a seguir creyendo porque yo confío en Dios. La mujer vio obstáculos, pero ningún obstáculo cuando tú le crees a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios siempre va a abrir un paso para que tú entres. Ella vio un paso. Ella vio que podía meter su mano en un lugar y tan solo decir, sé que aunque estoy así, pero aunque sea tocarlo, sé que voy a ser sana. Es creer. Es creer, hermanos. Es tener toda y depositar toda la confianza en Él. Es difícil, sí, pero no un imposible. Dios tiene todo bajo el control. A veces nos descontrolamos, hermano. ¿Ustedes creen que estas mujeres ya se estaba descontrolando? ¿Quién no, hermano? Quiero llegar y no puedo llegar. Yo me imagino que se estaban, pero ella en su mente, nada de esto me va a quitar el objetivo. Yo vine a buscar mi sanidad y lo voy a encontrar. Su mente fue tan clara. Este es mi objetivo. Si usted tiene una oración y ese es su objetivo, usted intensamente intercede, usted intensamente siga, no pare, siga creyendo. Hay respuesta. Ahí está la respuesta. Porque Dios se va a glorificar, hermanos. En la vida que usted vea, Dios se va a glorificar. Porque está viendo su posición, está viendo su actitud, que a pesar de la situación, usted está avanzando. La mujer recibe la sanidad. Pero en el segundo pasaje, me llama mucho la atención. En el segundo pasaje de este mismo capítulo, versículo 35 del libro de San Marcos, Jairo busca al maestro para llevarlo a la casa. Pero en el camino, dice el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Eso me impactó. Tú fuiste a buscar al que da toda la respuesta. Tú fuiste a buscar al quien tú sabes que iba a hacer el milagro. Tú fuiste a buscar a Dios en la oración. Tú fuiste a buscar. Y que de repente te venga alguien a decir, ¿para qué tú vas a seguir orando por eso? ¿Estabas orando por un trabajo? ¿Para qué vas a pedir si están los trabajos tan difíciles? Está muy difícil. ¿Qué tú vas a hacer? Cambia tu oración. Mejor haz una empresa, mejor haz algo. ¿Saben, hermanos? Cuando uno escucha lo negativo,
o cuando un médico te da lo negativo. Esto es lo que pasó con Jairo. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Para qué? Ya tu hija murió, ¿para qué lo quieres molestar? Cada uno. ¿Para qué? Hermanos, cuando tú le crees a Dios, lo que otros te dicen no vale nada, pero lo que te dice Dios vale mucho más. Cuando le dijeron, no molesta al maestro, el Señor le dijo, a ti te digo, cree, no temas, cree solamente. Si a ti te están diciéndole, no le creas, cree solamente a Dios, quien es el que va a dar la respuesta. Cree en Él. Él es el dador de la vida. Él es la respuesta de nuestras vidas. No temas, cree solamente. Tienes una afección en el corazón y mira, te tienen que hacerte esto y esto. Solamente creerle a Dios. Una de mis excompañeras hace 2 meses la despidieron. Antes de ayer fue a mi oficina. El esposo tiene problemas cardíacos. Tienen que abrirle, ella tiene miedo, el hombre tiene 53 años, es difícil. Puede quedar. Y ella va a mi oficina, hermanos, como a buscar una respuesta. Va a mi oficina y me cuenta todas las cosas. Ella sin trabajo, el esposo trabajando. Y ahora el doctor le dijo el problema que tiene del corazón. Y ella me explica. Y yo le dije solamente a ellos, tú escuchaste a los médicos. Los médicos te van a decir tantas cosas, pero créele a Dios. La última palabra la tiene Dios, no la tienen los médicos. A nosotros nada más nos toca es creerle a Dios. Yo voy a orar por ustedes. María, yo voy a orar por ti. Voy a orar por tu esposo. Pero créele a Dios. Los médicos pueden decir muchas cosas. Pueden darte todos los diagnósticos malos. Pero cuando tú depositas a Dios la confianza, tú vas a ver la mano de Dios. Y yo me acordaba porque me toca predicar. Y le decía, Señor, glorifícate. Con lo que las palabras que estoy expresando, Señor, glorifícate en la vida de María. Glorifícate. Pero sé que Dios va a hacer algo grande en la vida de ella. Cuando Jairo escuchó todo eso y el Señor le dijo, cree, Jairo puso su fe en acción. Porque a veces nos quieren matar la fe. A veces el enemigo te quiere meterte en la mente que el asunto es difícil. Pero Dios es poderoso para responder toda. Dios es poderoso para dar todo. En este texto, verso 41, el Señor le dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. ¿Y sabes por qué se levantó? Para callarle la boca a muchos que estaban allá diciendo, no molestes al maestro. El Señor se glorificó en ese momento. El Señor se glorificó de una manera para demostrarle, yo soy el Dios de Israel. Recuerda, al pueblo de Israel muchas veces tenían que recordarle las maravillas del Señor. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer. Juan capítulo 15, versos 7 y 8. Este texto me encantó. Ay, me encantan todos. El texto de Juan 15, 7 y 8. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para que llevéis mucho fruto. Dice el Señor,
si permanecéis en mí. Si leemos Jesús y la vid y los pámpanos, hay una relación tan maravillosa en este capítulo. Me gustó leer todo el capítulo. Nosotros tenemos que estar permanecidos en el Señor. Tener una intimidad con el Padre. Cuando tú y yo tenemos una intimidad con el Padre, cuando tenemos esa relación íntima, va a haber frutos. Va a haber respuesta. Dice, separado de mí, los pámpanos o la rama puede estar en un lado y la vida en otro. ¿Habrá frutos en esa área? No. Todos tienen que estar unidos. Yo tengo que estar en una unidad con el Padre, una unidad con el Señor. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener siempre una intimidad. No buscarlo al Señor una vez a la semana, ni buscarlo una vez al mes. Mi relación con el Maestro, mi relación con el Señor es todos los días. Si yo quiero ver respuesta, si yo quiero tener esa relación con el Señor, conocerlo más, yo tengo que tener esa unidad. ¿Cómo yo voy a tener los frutos? Porque en mí se va a ver que va a haber frutos. Si yo no estoy con Él, no va a haber frutos. ¿A usted le gustaría que hablen mal de ustedes? Nadie le gustaría que hablen mal de ustedes. Todos nos gustaría que a nosotros nos gusta que todos hablen bien de nosotros, pero no siempre pasa así. Porque hay momentos en nuestras vidas que nosotros nos convertimos en Hulk, nos enojamos, ya perdió el carácter del Señor, ya perdió. Todos nosotros tenemos situaciones difíciles. Hay momentos que nos enojamos, eso es cierto, pero para esto, hermanos, no podemos perder la unidad con el Señor. No lo podemos perder. Es cierto que hay momentos que cambiamos de carácter y momentos, pero hay que buscar la intimidad. Señor, te fallé. Pedro no le falló al maestro. Pedro no le dijo cosas al maestro. Pero ¿qué hizo Pedro? Buscó al maestro y le pidió al maestro: necesito estar unido más a ti. No somos perfectos, pero el Señor se quiere glorificar en nuestra vida todos los días. Todos los días el Señor quiere que tú camines con Él. Todos los días el Señor quiere ver algo en ti, en Él. La semana pasada, a veces me voy caminando del municipio hasta el Parque Fuyé. En eso, hermanos, no les voy a mentir, yo voy caminando normal. A veces me da risa mi pastor porque a veces me ve en la calle, ¿no? Y en esto yo voy caminando, hermano, en el parque pasa un carro, hermanos. Y yo tengo que glorificar a Dios, hermano. Tengo que glorificarlo. Pasa el carro, hermano, estaba así. Yo no sé si era 1 centímetro. Casi me mata. Casi me mata. Y yo dije, gracias Señor, porque hoy reviví, hoy reviví, Señor. Ustedes vieran que la persona que estaba detrás de mí, no le pasó nada. Y que, no, ay, hoy nací de nuevo. Hoy nací de nuevo. Pero estuve así, hermano. ¿De dónde salió? No sabemos, porque ella dice, y eso que yo iba a caminar más rápido que usted, y usted se caminó, y eso que yo no camino tan rápido, hermano, yo voy con mi paz, camino con mi paz. Pero casi me da. Ahí vi la mano de Dios. Pero de verdad que no le tocó, pero ni los deditos del pie, nada. Pero estaba así. Ellas me vieron a mí más bien atropellada. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios cuidó de mí. ¿Cómo no darle gracias a Dios? En esas cosas que a veces nosotros que es insignificante, pero para mí fue grandioso, porque vi la mano de Dios. Vi su mano poderosa.
Saber lo que el Señor, por eso es que cuando tú permaneces en el Señor y tú tienes una conexión, el Señor cuida de tu vida. El Señor está delante de ti. Ahí está el Señor que te revela las cosas y te lo revela con tiempo, porque Dios es un Dios fiel. Por eso nosotros cada momento, cada segundo, el Señor se va a glorificar en su vida cuando usted tiene más intimidad con Él. El Señor quiere que tú lleves fruto, y claro que vas a llevar fruto cuando estás unido a Él, cuando estás conectado con Él. Y algo tan importante es que esto el Señor nos lo da a nosotros porque Él quiere una continuidad de nuestra vida. El Señor se iba, el Señor se fue, pero te dejó al Espíritu Santo, quien te va a guiar, quien te va a ayudar, quien te va a decir, no hagas esto, que esto no es tuyo, esto no es para ti. Él te va a demostrar las cosas buenas, pero también te va a revelar lo que no es. ¿Y por qué te lo va a hacer? Porque se quiere glorificar en tu vida. En cada una de nuestras vidas el Señor se quiere glorificar. En libro de Juan, en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Verso 9 y 10. Son textos que conocemos, pero son textos que el Señor te da otra forma de ver las cosas. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías. ¿Sabes qué es lo que el Señor a través de este texto? Sabemos que entre ellos no había una relación. Entre samaritano y judío no había relación. Eran enemigos. Pero Jesús hace algo en nuestras vidas, quitar barreras. Hay oraciones que tienen barreras. Y hay cosas que el Señor te está demostrando, hay cosas que tú tienes que quitar y alejar. Si tú quieres conocerme bien, quita el orgullo, la mentira, la envidia. Quita cosas que a mí no me agradan. Yo te quiero limpio, yo te quiero limpia. Te quiero nueva. Te quiero diferente. El Señor le estaba demostrando a la mujer samaritana, cuando hay relación entre tú y Dios, Dios y tú, Dios te ama tal como tú eres. Cuando tú le llegas a Él sucia o como sea que tú le llegas, cuando Él te limpia, Él te hace nueva. Te hace nuevo. Porque yo antes hacía esto, pero ya no eres lo de antes, ahora eres nueva criatura. Eres diferente. Eres la doncella del Señor. Eres diferente. Todos nosotros, Dios quiere demostrarnos muchas cosas en nuestras vidas. Pero nosotros le ponemos barreras al Señor. Señor, yo quiero esto así, así, así. No, tú no eres quien le va a decirle al Señor cómo tú quieres la cosa. El Señor te va a demostrar cómo Él lo quiere. A veces ponemos a Dios las formas de cómo queremos las cosas, cuando el Señor tiene algo mucho más grande y más real para ti y permanente. Porque Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios quiere demostrar su poder. Le dice a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios,
Si tú conocieras quién te está hablando, el Señor se estaba identificando como el Hijo de Dios. El Señor se está identificando, le estaba diciéndole a esta mujer, mira, si tú conocieras a la persona quien te está pidiendo, si tú la conocieras y tú me pidieras a mí, yo te daría también. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú conoces al Señor, tú le sabes cómo pedirle. Tú sabes de qué manera pedirle. Tú sabes cómo decirle al Señor las cosas. Cuando ella empezó a conocer quién era Jesús, ella fue corriendo, fue hablándole a sus amistades, hablándole a su gente de las maravillas de Dios, de las maravillas de lo que Jesús estaba hablando. ¿Sabes, hermano, que cuando tú le oras a Dios y tú ves las cosas grandes, tú quieres contarle a otro lo que Dios está haciendo en tu vida? Porque algo que Dios hace, que cuando Dios quiere trabajar en tu vida, tú tienes que compartirle a otros las maravillas de Dios. No te puedes quedarte con esto. No te puedes quedarte. En el libro de los Hechos hay dos textos bíblicos que escogí. ¿Y por qué escogí estos dos textos bíblicos? Uno, porque me llamó la atención este texto. En el libro de los Hechos, capítulo 3. Y quiero contar esto porque da dolor. Da dolor. ¿Sabe por qué a mí me dio dolor cuando estaba leyendo el texto 3? Porque me ubiqué. Yo hace unos días yo tuve un sueño. Yo le comenté al pastor de un sueño que yo tuve. Pero me llamó la atención este texto, capítulo 3. Y lo voy a compartir con ustedes. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. O sea, eran hombres de oración. Amén. Eran hombres de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Sabes qué fue lo que me dolió ese versículo? ¿Sabes por qué me dolió ese versículo? Porque aquí no me dice que él entraba al templo, sino que lo dejaban afuera del templo. Afuera. En su corazón, quién prefirió mejor? Vamos al templo. En el templo hay respuesta de Dios. Aquí adentro hay algo grande de Dios. El hombre estaba afuera, estaba en la puerta. La mentalidad del hombre es pedir limosna. No era una mentalidad de ser sano, de recibir sanidad, sino, y me daba más dolor era porque lo dejaban afuera, no adentro. No miraban la necesidad del hombre. La posición del hombre era pedir, pero nadie lo ayudaba. La forma de ayudarlo era dejarlo en el templo, no adentro del templo. ¿A qué tú vienes? ¿A recibir? ¿A qué venimos nosotros? ¿A orar? En la hora de la oración tenía una hora clave, la hora clave, hermanos. Y yo decía, Dios, ayúdame, que cuando yo vea personas así, yo pueda ayudarla. Pedro y Juan los vio, el hombre le pidió, pero conocemos el texto, que ellos dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy y a ti te digo, levántate. Pero ¿sabes lo que me gustó de este texto? Dice el versículo 6-7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este texto me agradó cuando dice,
Y tomándole de la mano. ¿A quién agarraron de la mano? Al ciego. Amén. Al cojo, perdón. Y tomándole la mano, agarraron al cojo. ¿Y sabes lo que me gustó? Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y mi mente, o sea, te dieron la palabra, pero ¿estabas qué? Te dieron la palabra, pero no la accionaste. Hay momentos que nos dan palabra y no accionamos. Pero vino, dice, lo tomó de la mano derecha, lo levantó y dice el texto, me encantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Tuvieron que tomarlo de la mano para que él se pudiera levantar. Porque a veces nuestra mente es tan cerradas. Pero a veces Dios tiene que tratarnos duramente. ¿Qué tú haces fuera del templo? Si al templo se viene a orar, se viene a alabar a Dios. ¿Qué tú haces fuera del templo? ¿Sabes lo que hizo este hombre cuando recibió estas palabras? Dice que empezó, dice el versículo siguiente, dice, y saltando se puso en pie y anduvo entonces con ellos en el templo, andando y saltando. Hermano, ya no era el hombre del cojo, ya estaba entonces saltando, brincando, contento, dando la gloria a Dios. Vio cómo Dios se manifestó en su vida. Vio cómo Dios se glorificó de una manera maravillosa. Él no podía ya estar, él tenía que levantarse y glorificar a Dios por las maravillas que Dios estaba haciendo. Ya no estaba afuera, ya estaba adentro compartiendo las cosas grandes del Señor. ¿A qué vamos al templo? Me tocó bastante. Venimos a adorar y alabar a Dios. El otro texto se encuentra en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y me gustó este texto porque dice el versículo 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En el capítulo 12 nos habla de que murió Jacobo. Mataron a Jacobo, tomaron a Pedro preso, pero había una revolución, había algo muy grande en Jerusalén. Pero esto fue tan impactante que la iglesia se unió en oración. Y cuando yo leí este texto, yo misma decía, está difícil que saquen a Pedro de la cárcel. Está difícil. ¿Sabe por qué estaba difícil, hermanos? Mire, estaba tan difícil. Porque dice, estaba custodiado. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban en la cárcel. Estaba difícil la respuesta de Dios. Estaba difícil que la iglesia recibiera respuesta. Porque estaba bien custodiado. ¿Sabe lo que? Uno a la derecha, uno a la izquierda, más las cadenas. Era difícil. Era difícil que él podía salir. Dice el texto. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertaron diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando la iglesia se une en oración, cuando todos nos unimos en la misma posición, cuando todos nos ponemos en esto, hermanos, de orar todos los días, de hacer cadenas de oración. Yo he visto la mano de Dios en las cadenas de oración.
en esas oraciones consecutivas, yo soy un fruto de esto, de ver la mano de Dios. ¿Y sabes por qué digo que soy un fruto de esto? Porque cuando me iban a operar, a mí me tomaban la presión y siempre la tenía alta, siempre la tenía alta. Al final me dijeron a mí, si sigues teniendo la presión alta, no te vamos a operar. Pero me operaron. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Y porque había un pueblo en oración. Y esta gente, hermanos, la iglesia cuando se unió dice que hacían oración sin cesar por Pedro. Pero esto, ¿saben lo que hizo? Hizo que la iglesia estaba en oración. Me llama la atención. Pedro estaba durmiendo. Tuvo un ángel que despertarlo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba consciente de que Dios algo iba a hacer y él necesitaba tener paz. Y él tenía una paz, ¿sabes lo que es dormir? Sabiendo que te iban a sacar, sabiendo todo lo que te iba a pasar, porque él no iba a salir vivo de ahí. Él sabía las consecuencias que iba a tener. Pero había un pueblo orando. Y me gustó, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Esto provocó que los cielos se activaran los ángeles. Cuando la iglesia ora, los ángeles se activan, hermanos. Dios actúa de una manera poderosa, pero nosotros tenemos que seguir creyendo en la palabra. Y por eso, mire, hermano, cuando Dios hace algo, lo hace grande para glorificar su nombre. Y mire lo que dice el verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿Ustedes creen que esa puerta de hierro estaba abierta? ¿Ustedes creen que esa puerta de hierro estaba abierta? No lo creo. La cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. La oración abre puertas. Abre puertas la oración. Provocó que los ángeles se activaran. Y además de eso, abre las puertas. Y el verso 12 dice, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermano, ellos seguían orando. Sabían lo que estaba pasando, pero estaban orando. ¿Cuántas horas? Pero seguían orando. Y me llama la atención cuando dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Y ellos qué le dijeron? ¿Ellos qué le dijeron? Si estuvimos orando, estuvimos clamando. ¿Qué le dijeron a ella? Tú estás loca. O sea, estuviste orando, estuviste clamando porque Pedro saliera y ahora que salió, ¿no crees? Era un imposible, pero creyeron en Dios. Era un imposible, pero para Dios nada es imposible. Él hace proeza, Él hace maravilla. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ese es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. La gloria es para Dios. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, no hay impedimento en nada. Dios responde. No hay impedimento. Cuando usted pide oración en la iglesia se une, hay respuesta de Dios. Hay respuesta. Ellos decían, se quedaron atónitos, oraron y oraron. Porque ¿saben por qué? Porque hay momentos que nosotros queremos que Dios dé respuesta de una manera y no de otra.
Pero Dios se glorificó en la vida de Pedro. Le demostró a la gente, le demostró a la iglesia que oraba quién es Dios. Que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que muchas obras hará y mayores. Dios es fiel, hermano, y este es el tiempo. Es verdad que estamos escuchando muchas cosas, es verdad que estamos escuchando muchas situaciones, pero cuando usted está permaneciendo en la vid, si usted está permaneciendo en Jesucristo, usted está unido a Él, déjeme decirle, no se preocupe. Dios tiene el control. Él tiene todo bajo su mano. ¿Usted ha pasado hambre? No. Porque siempre hay una salida. ¿Usted ha pasado por una situación? Sí, pero ha visto la mano de Dios moverse. ¿Usted ha recibido algún diagnóstico malo? No crea. Tenemos uno más poderoso y más grande de lo que Él hace. Y Él es el sanador y el dador de la vida. Él es el todopoderoso. Para Él no hay imposible. Para Él todo lo puede. Para ellos se dieron cuenta que la oración de una iglesia es poderosa cuando se une. Y es por eso que tenemos que orar sin cesar, porque el Señor se va a glorificar. Vamos a ponernos de pie. La palabra del Señor crece a diario, hermanos. Y usted tiene que unirse cada día más y más en el Señor. Vivimos tiempos difíciles, es cierto que lo vivimos, pero Dios está con nosotros. Agarrémonos de la mano. Este texto es maravilloso, yo los animo, los insto a que lean el capítulo 12, a que lean el capítulo 3, a que lean el libro de los Hechos. Verán proezas, verán maravillas. Pero sobre todo, hermanos, el Señor se quiere glorificar en ustedes. El Señor se quiere glorificar. Ve escuchar a la hermana Ana Rosa decir, nunca había tomado un medicamento para la presión. Y cómo Dios la levantó de una manera especial. Cómo Dios la sacó de este momento. Y ver que ella era una bomba, como dice el sobrino. Pero para Dios nunca es imposible. Cuando tú le clamas a Él. Cuando tú le clamas a Dios, tú verás la respuesta de Él. Siempre usted verá esa respuesta. Dios no rechaza oración. Ninguna oración es rechazada. El Señor activa los cielos para darte respuesta a tus oraciones. Gloria al Señor.